Representar gráficamente la función y igual a f de x igual a menos 2x cuadrado más 4x. En primer lugar, estudiamos el dominio de la función, que al ser una función polinómica, esta expresión algebraica es un polinomio de segundo grado, aunque sea incompleto, pues el dominio de esa función va a ser todos los números reales. También sabemos que como es una función polinómica de segundo grado, la función es continua en todo su dominio, en R. Una propiedad que tenemos que conocer, como la función y igual a f de x es de la forma ax cuadrado más bx más c, donde el a vale menos 2, que es el coeficiente principal, el b vale 4 y el c, como no hay nada, es 0, se dice que esa función es cuadrática, porque su expresión algebraica es un polinomio de segundo grado. Y al ser una función cuadrática, entonces la gráfica, que se suele escribir en matemática el grafo de f, es una parábola. Una curva que es una parábola. Bien, el siguiente paso sería estudiar la curvatura. Primero estudiamos la curvatura de la parábola. Para estudiar la curvatura lo investigamos con el signo de A. El A, en este caso, es menos 2, es negativo. Y como es negativo, la parábola está triste, las ramas las tiene hacia abajo, el vértice es un máximo, y se dice que es una parábola cóncava. También hay una regla mnemotécnica que dice cóncava como una cueva. En segundo lugar, cuando ya sabemos qué tipo de parábola es, que es una parábola cóncava, es calcular este puntito de aquí, que es el vértice de la parábola, un punto muy fundamental en la representación. La x del vértice se calcula con la fórmula menos b partido de 2 por a, en este caso menos 4 partido 2 por menos 2, lo hacemos, menos 4 partido de menos 4, que sale 1, y la y del vértice sería f de lo que salga la x del vértice, en este caso f de 1. f de 1 que sale menos 2 por 1 al cuadrado, lo que estoy haciendo es sustituir en la expresión algebraica de la función, más 4 por 1. Si hacemos ese cálculo, menos 2 por 1 más 4 sería menos 2 más 4 sería 2. Ese sería el vértice. El vértice del punto de coordenada, la x vale 1 y la y vale 2. Tercer paso. El tercer paso, que siempre digo que es opcional, pero que es mejor hacerlo, que son los puntos de corte con el eje x, que es la recta de ecuación y igual a 0. Como la función es y igual a f de x, tenemos que igualar y a 0, es decir, f de x lo igualamos a 0. Es decir, cogemos la expresión de la función, que es menos 2x cuadrado más 4x, y lo igualamos a 0. Esta es una ecuación de segundo grado incompleta. Estas se resolvían sacando factor común x y aplicando la tabla del cero. Vamos a hacer esos dos pasos que hacíamos habitualmente en el tema de ecuaciones. Saco factor común la x, la saco aquí aparte, y escribo aquí menos 2x más 4. Y lo igualo a 0. Abro una llave para que el producto de estos dos factores valga 0, o bien el primer factor x vale 0, o bien el segundo factor menos 2x más 4 vale 0. Si resolvemos la ecuación de abajo, sale x igual a 2. Nos han salido dos puntos de corte. Para x igual a 0, la y vale 0. Fijaros que es el origen de coordenadas, y para x igual a 2, la y vale 0. Esos son los puntos de corte con el eje x. Cuando ya tenemos los puntos de corte con el eje x, nos venimos aquí y hacemos lo que se llama la tabla de valores. La tabla de valores, que es mejor hacerla en vertical, como las coordenadas, a mí en horizontal no me gusta, x, y aquí ponemos la fórmula de la función, que sería menos 2x cuadrado más 4 por x. En la tabla de valores situamos el vértice, que es el punto 1, 2, justo en el medio de la tabla. Y ya sabéis que hay que dar dos valores a la derecha y dos valores a la izquierda al menos. Se podría dar uno más de manera excepcional para dibujar un poquito mejor la parábola, pero ese ya sería un poquito arbitrario. ¿Quién está a la derecha del 1? Evidentemente el 2, que ya sabíamos que su imagen era 0.
Por simetría, la imagen del 0 también será 0. Ahora, a la derecha del 2 ponemos el 3 y a la izquierda del 0, -1. Las imágenes tienen que coincidir por simetría. Y vamos a ver, ¿qué es más sencillo hacerlo con una X positiva o con una X negativa? Mirando esta fórmula, evidentemente es mucho más sencillo hacerlo con la X que valga 3. Cojo la calculadora y lo hacemos para X igual a 3. Tecleamos. Encendemos la calculadora y tecleamos en esa fórmula menos 2x cuadrado más 4x. Ponemos menos 2 por 3 elevado al cuadrado más 4 por 3. Y ese valor me ha salido menos 6. Evidentemente, si lo teclease para x igual a menos 1, también me saldría menos 6. Ahora pienso, porque las matemáticas siempre es pensar. Fijaros, el vértice estaba, la y valía 2. Luego, avanzando una unidad en la x, se ha ido a 0. Y luego en otra unidad ha bajado 6 unidades. Si yo le diese aquí ahora el valor 4 y aquí el valor menos 2, el valor me va a salir muy alejado. Para que lo veáis. Yo voy a reemplazar en la calculadora ese 3 que tenía escrito y voy a poner un 4. Menos 2 por 4 al cuadrado más 4 por 4. Fijaros que sale menos 16. Aquí saldría menos 16 y aquí saldría menos 16. Sería complicarme en exceso en la representación de la parábola dibujar el punto 4 menos 16 y el punto menos 2 menos 16. Por eso elijo no dibujarlo. No es que no estén, sino que yo no los voy a dibujar porque se complica la historia hacer los ejes. Entonces voy a dibujar estos 5 puntos que son el mínimo que me pide la liturgia de resolver, de representar funciones cuadráticas. Pues bien, ahora para representar miramos los valores en los que se va a mover mi x. Se va a mover entre menos 2 y 3. Y la y se va a mover entre menos 6 y 2. Es decir, la y, el eje y, va hacia abajo y el eje x, que va de menos 2 a 3, va a ser así lo ponemos, un poquito más grande. Os dais cuenta que siempre, antes de representar, pienso con los valores de la tabla, que va de menos 1 a 3 la x y de menos 6 a 2 la y, pienso antes de dibujar cómo van a ser los ejes para que el dibujo no sea muy difícil. Esta es la clave del éxito en la representación de funciones cuadráticas. Pensar, por ejemplo, que no voy a representar estos puntos, estos que he descartado, que no significa que no estén en la parábola, sino que yo voluntariamente elijo no dibujarlos, y también el pensar cuál es la dimensión de los ejes, porque no tengo que hacer los ejes como lo hacen los niños chicos, uno igual que otro, y entonces eso no tiene sentido. Eso lo haría un niño pequeño que no ha pensado y que no ha hecho ejercicios más difíciles. Bueno, pues vamos a hacer la escala. La hago un poquito más pequeña. 1, 2, 3. Siempre, si hacemos una escala un poquito más pequeña, el dibujo de la gráfica va a ser un poquito más sencillo de luego trazar la parábola. La x aquí vale menos 1, la y, sube hasta el 2, 1 y 2, y aquí baja hasta el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fijaros, me ha sobrado porque he decidido hacerlo más pequeño para que sea más sencillo el dibujo de la gráfica. Bien, cosas que no se me olviden, etiquetar el eje X, etiquetar el eje Y. No voy a etiquetar los valores de la X ni de la Y para que el dibujo no se complique. Luego, si acaso, añadiría alguna etiqueta en los ejes. Bien, empezamos siempre dibujando el vértice, que sería ese puntito, el 1, 2. Voy a ampliar un poquito para que lo veáis mejor. Bien, el siguiente punto que tengo que dibujar es el 0, 0 y el 2, 0. ¿Os dais cuenta que la parábola que era cóncava va bien? Va hacia abajo y son valores simétricos. El siguiente que era el menos 1, menos 6 y el 3 menos 6, que caería por aquí. Ahora os dais cuenta que sí corresponden a unos puntos de una parábola. Truco para dibujarla, previsualizarla antes en tu imaginación y sin miedo, sin coger la regla, por supuesto, porque es una curva suave, sin ningún tipo de miedo, lanzar la curva. Que os torcéis un poquillo, no pasa nada, pero por lo menos que lo estamos intentando hacer lo mejor que podemos. Lanzamos la curva, ¿la veis ahí?
Cuanto más suave sea mejor, es mejor. Y bajamos la rama de la parábola y bajamos la rama de la parábola. Esta rama bajaría hasta el menos infinito y esta al menos infinito. Ya sabéis que hay que abarcar el rectángulo imaginario que abarcaban los ejes. Bien, estudiamos algunas propiedades, ya que hemos dibujado la parábola, algunas propiedades que os puedo preguntar siempre que hagáis un dibujo de cualquier función. El dominio ya sabíamos que era todo R, la función era continua en todo R, el recorrido que se calcula observando la gráfica de la parábola son los valores que tomaba la y desde el menos infinito abierto hasta el 2 cerrado. La monotonía, el crecimiento y el decrecimiento se miraba en el eje X. En el dominio f es creciente desde el menos infinito, desde aquí, hasta la x del vértice, que era 1, desde menos infinito abierto hasta 1 abierto. La función es decreciente desde el 1 abierto hasta el más infinito, que lo veis, desde que la x vale 1 hasta que la x vale más infinito, esa gráfica baja. La función no está acotada inferiormente, no tiene mínimo absoluto. La función no pasa de ser decreciente a creciente, es decir, no tiene mínimo relativo. Sí pasa aquí de ser creciente a decreciente y encima el punto que está más alto en la gráfica. Podemos afirmar que el vértice, que es ese puntito de aquí, el punto de coordenadas 1, 2, es un máximo relativo y absoluto. Otra cuestión que se puede preguntar, ¿cuál es el eje de simetría de la parábola? Evidentemente la recta vertical que pasa por el vértice. X igual a 1. Es esa recta vertical. La recta vertical de ecuación x igual a 1. X igual a la abscisa del vértice.